es Amanda Castumar. Hoy vamos a revisar el tema de la anatomía del lóbulo temporal y su importancia en la revisión del neurocirujano. Bueno, entonces, para empezar, pues vamos a ver estos casos que son como la aplicación que le podemos dar a esta revisión del tema. Este primer caso, entonces, es una paciente de 30 años que tiene esta clara esclerosis hipocampal derecha. Vemos cómo las circunvoluciones del hipocampo derecho están completamente disminuidas y pues lo encontramos francamente atrófico. Vamos a buscar el puntero. Bueno. Este segundo caso es una paciente también joven, en la tercera década de la vida, con esa lesión que esa lesión hipocampal y que no capta el medio de contraste, genera un edema vasogénico y está ocupando la totalidad del hipocampo y la parte más anterior pues, del lóbulo temporal. Vemos acá nuevamente esta imagen ocupando pues, la totalidad pues, de la región hipocampal y pues funcionaba también. Y este caso también que es reciente, que es una joven con epilepsia que tiene esta lesión compatible con un cavernoma, también ubicada en el área inicial temporal y en esta relación pues con el encéfalo y el núcleo cerebral. Entonces, cuando estamos enfrentados a estos pacientes que no son infrecuentes en nuestra consulta, tenemos que saber cómo nos vamos a enfrentar a ellos y qué tipo de alternativas en cuanto al abordaje quirúrgico les podemos ofrecer. La epilepsia refractaria, entonces, para empezar, hablando de las epilepsias primarias, representa pues una grave situación para todos los países, especialmente los países en vías de desarrollo. Para el año 1998, cuando se hizo el primer estudio neurológico, teníamos una prevalencia de alrededor de 4 casos por cada 1.000 personas en Colombia. Y para este tipo de pacientes, recordemos la definición de epilepsia refractaria, que son pacientes que tienen al menos 2 anticonvulsivantes en dosis óptimas y en la combinación óptima también, que no ha sido posible el manejo de sus crisis o la asociación de las crisis convulsivas. Para este tipo de pacientes, la adición de nuevos anticonvulsivantes no va a lograr mejorar su calidad de vida o mejorar la frecuencia de esas crisis, y esto es lo que vamos a denominar como epilepsia refractaria. Esos pacientes se van a beneficiar de un estudio superior para determinar si son candidatos o si tienen alguna lesión en la que pudieran ser susceptibles de cirugía. Para esos pacientes, específicamente los pacientes con esclerosis hipocampal o inicial, si los lleváramos a cirugía en un momento óptimo, el 70% de los pacientes van a tener un excelente desenlace con la asociación de las crisis convulsivas, y el 20% de los restantes van a tener una disminución en la frecuencia y en la intensidad de las mismas, logrando una mejoría significativa en su calidad de vida. Cuando hablamos de lesiones secundarias, especialmente las macrolesiones como las que les mostré, cuando hablamos de malformaciones, cavernomas o gliomas en estas regiones, hablamos de la cesación de las convulsiones hasta en un 96% de los casos cuando se llevan a resecciones completas, y estos pacientes recuperan todas sus actividades, tanto de la vida privada como profesional. En el caso de las microlesiones ubicadas en la amígdala o el hipocampo, esta frecuencia de excelente resultado va a ser un poco menor, pero francamente significativa. Esto es importante porque hemos revisado temas muy importantes también como el glioblastoma y otras lesiones, que aunque nosotros debemos a esos pacientes a cirugía, el desenlace de sobrevida va a ser pobre. Generalmente estos tipos de pacientes, los pacientes pues, con estas patologías oncológicas van a tener una sobrevida muy corta. En cambio, con estos pacientes estamos hablando de que estos pacientes podemos afectarlos directamente, logrando cambiar esa sintomatología, pudiendo recuperar a sus actividades profesionales, y hablando de que la sobrevida de estos pacientes va a ser muy similar a la nuestra. Importante que tenemos que tener especial cuidado con este tipo de pacientes en donde de manera significativa podemos afectar el desenlace. Las aplicaciones entonces van a estar dirigidas a evitar mayor morbilidad y desenlaces no deseados, como este ejemplo, en donde
con frecuencia, cuando estamos enfrentados a esta región, podemos vernos en la necesidad de abortar pues, la cirugía cuando no estamos familiarizados con la anatomía del lóbulo temporal y podemos llevar a resecciones incompletas, como fue este caso que nos remitieron esta semana a la institución. Vemos acá pues como el área hipocampal afectada por un glioma fue intervenida de manera parcial. Bueno, entonces para empezar tenemos que reconocer las relaciones óseas. El lóbulo temporal va a estar ubicado debajo del escama del temporal y en la parte anterior delimitado por esta área cóncava que va a corresponderse con la ala mayor del estenoides. Entonces, debajo del escama del temporal vamos a encontrar los giros superior, medio e inferior del lóbulo temporal, excepto la parte más posterior del giro temporal superior, el giro temporal medio, que van a estar en relación con el área parietal de la calota. En cuanto a sus límites, en la cara lateral e inferior, entonces vamos a ver que va a estar delimitado por el valle de Silvio en la parte superior y en la parte más posterior va a estar separado del lóbulo occipital por esta línea que está punteada en rojo, que la vamos a conocer como la línea parietotemporal lateral, que va a estar ubicada entre esta incisura o notch occipital y la prolongación superior del surco parieto-occipital, que pues va a tener su representación solamente en la cara medial. Y va a estar separado este lóbulo temporal del lóbulo parietal también a través de esta línea apuntada en azul, que es una prolongación de la fisura de Silvio hasta esta línea parieto-temporal lateral, por esta línea nuevamente en azul, que la vamos a conocer como la línea occipito-temporal. Y en la cara inferior, entonces, vamos a delimitar el lóbulo temporal a través de una línea imaginaria que nos va a separar ese lóbulo temporal del lóbulo occipital a través de esta línea que va a ser la línea parieto-temporal basal, que nuevamente va a estar ubicada entre este notch preoccipital, que es el mismo que vemos en la cara lateral, pero aquí en la cara inferior, y el límite o la prolongación inferior del surco parieto-occipital, pues en la cara medial, ¿no? Entonces, esta línea nos va a dividir el lóbulo occipital del lóbulo temporal. Es importante entonces que recordemos un poco que lo que vamos a ver más adelante va a estar en estrecha relación con respetar algunos extractos de sustancia blanca que son muy importantes, porque al fin y al cabo son los que nos van a delimitar y nos van a dar la funcionalidad que muchas veces queremos respetar. Entonces, entre ellos, en relación con esta anatomía del lóbulo temporal, vamos a tener sus fascículos. El primero va a ser el fascículo uncinado, que nos va a comunicar, nos va a unir el polo temporal, la porción más anterior del polo temporal, con la región frontolitaria. Este fascículo, entonces, va a estar relacionado asimismo con el fascículo longitudinal inferior, con la memoria, ¿sí? Y este fascículo uncinado, al estar en estrecha relación con la región epitofrontal, va a tener una función importante en el reconocimiento facial, en el reconocimiento de los verbos, o sea, de la acción, y asimismo en el reconocimiento de la emoción, ¿sí? Una asociación pues, directa con el sistema límbico. Acá vemos en esta tractografía nuevamente pues esa asociación, pues esa identificación, esa ilustración pues, de ese fascículo uncinado, que en la anatomía macroscópica lo vamos a ver relacionado como con el istmo de la ínsula. Bueno, también en esa misma imagen podemos ver podemos relacionar el fascículo longitudinal inferior, que va a estar localizado justo en la parte lateral, en la pared lateral del cuerno temporal, y va a estar localizado también lateral e inferior a las radiaciones ópticas, que ya las vamos a ver más adelante. Y va a conectar este lóbulo temporal con el giro fusiforme en la parte inferior y medial y con la región dorsolateral del lóbulo occipital, es decir, en estrecha relación con la fisura calcarina. Y por lo tanto,
ese fascículo ha estado o se relaciona con el aprendizaje y el recuerdo de los estímulos visuales. De manera muy importante, se le conoce como el fascículo de la lectura, porque es el que se ha relacionado con la identificación y el recuerdo de los símbolos de la lectura que nos permiten posteriormente aprender a leer. Entonces, esa es la importancia de este fascículo longitudinal inferior. Y acá tenemos esto que ya es un poco más conocido para nosotros, como son la radiación óptica, que va a tener después de su paso por el nervio óptico, el quiasma óptico y el tracto óptico, a su llegada al cuerpo geniculado lateral ubicado en la parte pues, más lateral e inferior del tálamo, vamos a encontrar entonces que a partir de ese cuerpo geniculado se van a desprender tres haces de sustancia blanca que los vamos a conocer como radiación óptica antes de llegar a los labios de la cisura calcarina. Entonces, los dos primeros haces de sustancia blanca van a tener un desplazamiento completamente posterior y sobre el techo del cuerno temporal, ¿sí? Generando, no, sin generar una curva importante, los dos primeros haces. Y vamos a encontrar un tercer haz de fibras blancas, que es el que conocemos como el asa de Meyer o loop de Meyer, que este va a localizarse en la parte también del techo y lateral del cuerno temporal, nos va a dar este loop que se va a dirigir anteriormente, antes de dirigirse de manera lateral hacia la cisura calcarina. Entonces, esta localización lateral inferior del asa de Meyer también es una referencia anatómica a la hora de respetar las estructuras que vamos a ver más adelante en el lóbulo temporal, obviamente siempre en relación con el cuerno temporal. Y nuevamente acá una representación de esa asa de Meyer, que va a ser la única de las tres haces que va a tener esta curvatura, primero anterior y luego posterior antes de llegar a la corteza calcarina como la corteza visual primaria. Y por último, recordar estos últimos tractos de sustancia blanca. El primero es el fascículo arcuato, que va a tener también tres haces, dos indirectos y uno directo. Los dos primeros indirectos van a estar localizados entre el giro supramarginal y el giro temporal superior. Van a tener una estrecha relación con el lenguaje, con la motricidad o la parte motora del lenguaje. Y finalmente, el último tracto de sustancia blanca del fascículo arcuato, que es directo, va a conectar de manera continua el giro supramarginal, el giro temporal superior y la ínsula, nuevamente relacionado con la articulación del lenguaje y la parte motora del lenguaje. Y el fascículo occipito frontal inferior, que lo que nos va a conectar va a ser la corteza frontal inferior y con la región dorsolateral frontal, haciendo una conexión hacia la superficie inferior del lóbulo temporal y las partes pues, del surco calcarino. Este fascículo va a estar en relación con la denominación de las imágenes y el reconocimiento de objetos que tienen un papel semántico y su alteración pues ha visto relacionado con alteraciones como la prosopagnosia, por ejemplo. Bueno, entonces ya teniendo claro que no solamente vamos a tener en cuenta pues la anatomía cortical, sino también la relación que van a tener esas relaciones que vamos a ver más adelante con estos tractos de sustancia blanca que al fin y al cabo nos van a dar parte de una importante relación funcional de los pacientes. Vamos entonces a estudiar la parte o la situación anatómica del lóbulo temporal. Consta de cuatro superficies. La primera es la superficie lateral, que es la que estamos pues, más familiarizados. Cuenta con los tres giros, que ya los denominamos superior, medio e inferior. El giro frontal superior va a continuarse bordeando el límite posterior del valle de Silvio y pues va a formar este giro, que lo vamos a conocer como giro supramarginal, que no es sino la continuación del giro temporal superior. El surco temporal superior, entonces, que nos va a dividir, pues nos va a separar este giro temporal superior del medio, se va a continuar hacia la parte posterior y en la parte posterior va a estar bordeado
por este surco temporal superior en, la parte, en su prolongación posterior va a estar bordeado por el giro angular. Y de esos tres, recalcar que el más grande que vamos a encontrar, el más notorio, va a ser el giro temporal medio. Generalmente en nuestras craniotomías vamos a observar muy poco o no vamos a tener visualización del giro temporal inferior, el cual está localizado de manera predominante hacia la porción basal de la fosa craneal media, y por eso lo vamos a encontrar en la proyección inferior generalmente. Bueno. En cuanto a la superficie inferior, entonces aquí ya vamos a encontrar de manera mucho más clara el giro temporal inferior, que es este que vemos acá en la parte más lateral, separando el giro temporal inferior del giro fusiforme, que es el que vemos en la parte intermedia. Vamos a encontrar el surco occipito temporal, ¿sí? Y este giro fusiforme va a estar en relación con la porción medial de ese lóbulo temporal, que va a corresponderse con el giro paripocampal. Este giro paripocampal va a estar separado del giro fusiforme a través de un surco que puede ser continuo o discontinuo. En este ejemplo, este surco es discontinuo y va a estar entonces dividido en dos. El primero lo vamos a conocer, y el más posterior lo vamos a conocer como surco colateral, entonces va a dividir el giro paripocampal del giro fusiforme en su porción posterior. Y en la parte anterior, separando el área uncal de este giro fusiforme, vamos a encontrar el surco rinal. Generalmente los encontramos de manera discontinua como este ejemplo, pero también puede ser un solo surco. E igualmente se denominan así de acuerdo, pues, a la localización uncal. En la superficie superior, ya cuando estamos, esta superficie superior va a estar en relación con el valle de Silvio, va a ser el labio inferior del valle de Silvio, y vamos a encontrar dos porciones. Una porción anterior que va a corresponderse con el plano polar y va a estar asociada con el área, en primer lugar, con la ínsula en la parte medial y superior, y en la parte más inferior, pues obviamente con la región mesial. Entonces, este plano polar va a tener, se va a caracterizar por ser plano y casi no tener irregularidades, como lo es la porción más posterior, que la vamos a conocer como plano transverso, ¿sí? Este plano transverso, entonces va a tener tres giros, como vemos aquí, oblicuos o transversos. El primero va a ser el giro transverso anterior, que se corresponde con el área auditiva primaria o giro de Hertz. El segundo va a ser el giro temporal transverso medial, y finalmente uno más pequeño que va a ser el giro temporal posterior. En su cara lateral, entonces, en relación pues con esta superficie superior, vamos a encontrar pues el valle silviano, que como recordábamos previamente, pues va a estar formado pues por las superficies operculares del lóbulo frontal, del lóbulo parietal, y en la parte inferior pues con el lóbulo temporal. Bueno, ya hablando entonces vamos a pasar a esta región que es la región mesial o medial. Esta región la vamos a dividir de manera práctica en tres áreas que fueron divididos por Evandro y posteriormente Fernández Miranda en tres regiones: una región mesial anterior, una región mesial media y una región mesial posterior. Esta división nos va a servir para la identificación de los puntos anatómicos clave y también para la identificación del mejor abordaje que le vamos a ofrecer a los pacientes. Entonces, esto como a manera de resumen, vamos a tener este enfoque quirúrgico a la región mesial, dependiendo de la superficie a través del cual el abordaje está dirigido. Entonces, tenemos abordajes superiores a través del Valle de Silvio, como fue las estructuras que vimos anteriormente, a través de la cara lateral. Entonces usamos para eso los surcos y los giros de la cara lateral. A través de la región basal, generalmente a través del surco occipitotemporal, el surco colateral, los surcos rinales, o a través de los giros fusiformes o paripocampales. Y en la porción medial, pues también podemos llegar hasta ahí a través del Valle de Silvio en su porción más anterior,
o a través pues de este abordaje posterior, que como es el occipital interhemisférico o transdentorial. Estos últimos, sin embargo, se han dejado pues o se recomienda o han sido descritos en algunos centros de manera muy puntual y pues no son ampliamente recomendados debido a que son difíciles de reproducir. Y pues contamos con otros abordajes que son igualmente más reproducibles y igualmente efectivos. Este cuadro de resumen que les traigo acá, entonces es para recordar las distintas distancias que vamos a encontrar entre los diferentes surcos y el cuerno temporal. Al fin y al cabo, nuestro objetivo o la clave a la hora de abordar la región mesial temporal va a ser la localización del cuerno temporal, el cual va a estar pues en relación, va a tener en su piso y vamos a encontrar el hipocampo, es específicamente pues cuando en la localización del piso del cuerno temporal. Y vamos a encontrar en su misma relación la región uncal. Entonces vemos acá el promedio en milímetros desde los diferentes surcos hasta, por ejemplo, el ápex del uncus o hacia el punto corredor inferior que va a corresponderse con la porción más posterior de la cabeza del hipocampo. Desde el surco limitante de la ínsula, que ya vamos a ver más adelante qué es, desde el surco temporal superior, desde el surco temporal inferior, desde el surco occipito temporal en la cara inferior, desde el surco renal o colateral nuevamente en la cara inferior o desde alguno de los surcos de la cara, alguno de los giros de la cara lateral. Las distancias aproximadas desde la cara lateral la vamos a encontrar entre 2 y 3 centímetros hasta el uncus, por ejemplo, y desde la cara inferior los vamos a encontrar un poco más cercanas, pero eso solamente contando contando específicamente desde la corteza hasta encontrar pues la región uncal. Bueno, entonces, cuando tenemos que recordar también que de las estructuras de la cara lateral, es las estructuras fundamentales que nos van a llevar a este corredor anatómico como va a ser la región mesial, van a ser el surco temporal superior y el giro temporal medio. Si seguimos estrictamente en una línea perpendicular al giro temporal medio y al surco temporal superior, vamos a encontrar en el borde, en la parte medial, eh, la, la, una relación con el borde superior del cuerno temporal. Esa va a ser, digamos que, el punto clave o la parte más importante que vamos a tener en cuenta en esas relaciones anatómicas. Entonces acá vamos a encontrar ya una mirada medial de la región mesial temporal y la división que les había comentado, de la que estábamos hablando, de la cual van a depender los diferentes abordajes. Entonces, el primer segmento, que va desde la línea amarilla hasta la línea verde, la vamos a conocer como el segmento anterior de la región mesial y va a estar localizado o va a localizar aquí toda la región uncal, el uncus. En la parte más anterior vamos a encontrar el surco renal y en la parte posterior el límite posterior pues, del uncus. La región medial de la región mesial, entonces va a ir desde la parte posterior del uncus hasta la lámina cuadrigémina y la parte posterior, que corresponde pues a la parte final del hipocampo, después de esta línea roja, pues entonces va a corresponderse al tejido que queda después de la lámina cuadrigémina hasta el punto calcarino, que va a corresponderse con la unión o con la intersección del surco parieto-occipital y el surco calcarino. Esta línea discontinua azul, entonces nos va a representar ese último fragmento en la parte más posterior pues, de esta región mesial. Vamos a ver más adelante entonces estos componentes
que son los que vamos a detallar el día de hoy. Entonces, encontramos en esta imagen, nuevamente, una relación y una vista desde la parte superior del área mesial temporal. Vemos entonces aquí en uno la cabeza del hipocampo, señalar el número 2 del cuerpo del hipocampo y en la parte número 3 la cola o la parte posterior del hipocampo. La fimbria, que va a estar en estrecha relación, este es el número 4, va a cubrir el tálamo y va a estar en relación con, va a cubrir el tálamo en su porción posterior y lateral y va a estar en relación con el límite medial del hipocampo y a donde vamos a llegar pues en la resección. Este es el giro dentado, el número 5, y la porción medial, la porción más medial pues de estas estructuras venosas que vamos a encontrar en la cisterna, en este caso, la cisterna ambis. Esta que vemos acá, la número 6, es la prolongación o la prominencia que genera surco lateral inmediatamente lateral al cuerpo del hipocampo. Esta va a ser la relación que van a las presiones con... ¿Alguien está haciendo ruido? Bueno, esta va a ser, esta estructura... Ya corrijo, voy a ver quién es Amanda. Un momento. Listo, Amanda. Bueno, entonces esa estructura que vemos en el número 6 va a corresponderse con la prominencia que va a generar el surco colateral desde la base, desde la cara inferior, y nos va a generar esta prominencia en el cuerno temporal. Entonces, esa prominencia va a ser importante en los abordajes laterales y obviamente en los abordajes inferiores, en donde va a permitir delimitar la llegada o el sitio donde inicia el hipocampo o el límite pues, más lateral del hipocampo. Esta prominencia, que en el cuerpo temporal se va a llamar eminencia colateral, se va a continuar en la parte posterior del trígono y en el trígono, esta misma prominencia del surco colateral la vamos a denominar como trígono colateral. Esta tabla que les muestro acá es simplemente para resumir qué vamos a encontrar en cada una de las partes en las que se divide, en las que tenemos esta división de la región mesial temporal. Entonces, vamos a encontrar unos elementos cisternales y unos elementos ventriculares. En la porción anterior, entonces, a nivel cisternal, vamos a encontrar el apex del uncus y el giro hipocampal, y los elementos ventriculares en esa misma porción anterior, pues, van a corresponder los elementos que están dentro de la como son la cabeza del hipocampo, el receso uncal y las radiaciones ópticas en el... Doctor. Para que lo esté. Bueno. Bueno, en la parte medial, entonces vamos a encontrar nuevamente una división finales y vamos a encontrar nuevamente y en este orden el giro parihipocampal y el surco hipocampal que nos va a dividir este giro parihipocampal del giro dentado, la fimbria y esa separación entre el giro dentado y la fimbria dentado. Y los elementos ventriculares, entonces vamos a encontrar el cuerpo del hipocampo, la eminencia colateral, que es lo que se está explicando, el plexo tiroides y la fisura tiroidea, que va a ser ese límite entre el hipocampo, la fimbria y el tálamo, ¿sí? Y las radiaciones ópticas en el techo y la pared lateral que van a ir en el techo y la pared lateral del cuerno temporal. Y la porción más posterior de esa región mesial, que va a estar formada pues, por la porción más posterior del giro parihipocampal, el istmo del cíngulo y la porción más anterior de la língula como continuación del lóbulo temporal en el lóbulo occipital. Y los elementos ventriculares que van a corresponderse en esta misma parte posterior, pues van a ser la cola del hipocampo, el trígono colateral, el plexo de escroides,
en su ascenso hacia el trígono y hacia los ventrículos laterales, la fisura coroidea y las radiaciones ópticas en el techo y la pared lateral nuevamente, antes de, pues, de dar tanto las que van directamente hacia la fisura calcarina como las que corresponden con el asa de Meyer luego de la curva que describimos previamente. Bueno, entonces tenemos nuevamente estas imágenes para describirles las relaciones anatómicas que vamos a tener en el uncus de manera inicial. Entonces, hablábamos que el uncus va a estar localizado entre este surco renal y la parte más posterior de la región uncal. Entonces, el uncus va a estar dividido en dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior, a su vez, va a estar dividido en dos. Y ya les voy a mostrar. Este segmento anterior, entonces, lo vamos a dividir en dos porciones, ¿sí? Un segmento superior y un segmento inferior. Ese segmento superior va a corresponderse con la región amigdalina y el segmento inferior de la parte anterior del uncus va a corresponderse con la corteza entorrinal. Y el segmento posterior del uncus va a dividirse nuevamente en dos, en una porción superior y una porción inferior. La porción superior del segmento posterior del uncus va a corresponderse con la cabeza del hipocampo, con la porción más anterior, y la porción inferior nuevamente con la corteza entorrinal. Esta es la imagen, entonces, de la representación de cómo es, o de la forma aproximada del uncus, que corresponde con esta proyección medial que tiene la región mesial temporal. Entonces, estos dos segmentos, el segmento anterior y el segmento posterior uncal, se van a unir en la porción más medial, que corresponde al ápex, o sea, a esta porción del triangulito de este esquema que les traigo acá, y este ápex pues va a corresponderse con la unión de la porción, de esas porciones de esas porciones entorrinales de las que estábamos hablando. Bueno, a su vez, es importante que reconozcamos esta estructura, esta división, que la vamos a conocer como el surco uncal, que nos va a dividir o nos va a separar esa porción superior de la porción dentada o porción inferior en el segmento posterior del uncus. Este notch o surco uncal es un importante referente anatómico porque es el que nos va a permitir delimitar durante la cirugía el inicio de la amígdala desde su porción posterior. Como les voy a mostrar más adelante, cuando tenemos en cuenta pues, los pasos que seguimos a la hora de disecar estas estructuras. Bueno, cabe resaltar también los límites de esa región uncal. Entonces, en la parte más anterior, el segmento uncal, entonces en la parte más anterior vamos a encontrar la sustancia perforada anterior, a través del cual las estructuras vasculares provenientes de M1 van a perforar hacia los ganglios basales, y el tracto óptico ubicado también en su porción anterior. Igualmente va a estar anterior y medial. Igualmente va a estar relacionada con la cisterna carotidia en la parte anterior de esta región uncal. Y hay que tener en cuenta que existe no va a haber una separación anatómica a través de un surco con los ganglios de la base, específicamente con el globus pálido, como vemos en esta imagen, sino que va a haber simplemente una continuación de las estructuras anatómicas en esta área. Y es, por tanto, es esta la importancia de reconocer cada una de esas estructuras que acabamos de mencionar para evitar la lesión de los ganglios basales durante la resección de las lesiones ubicadas en esta región uncal. Bueno, en esta imagen, entonces, ya vamos un poco más posterior, ya estudiamos entonces esta lesión uncinada o la lesión uncal, que
fue lo que les acabé de resumir, y entonces vamos a ver ahora la porción medial de la región pues mesial. Entonces aquí lo que vamos a encontrar va a ser en esta imagen nos resume el giro parihipocampal que ha sido pues parcialmente retirado. Vemos la fimbria del hipocampo como una continuación del hipocampo hacia su parte posterior. El giro dentado, ¿sí? Nuevamente en relación un poco más medial que la fimbria. En esta porción más medial encontramos la porción posterior del tálamo, que sería el pulvinar. Entonces, estamos viendo entonces una vista desde la parte más inferior del hipocampo. Y esta estructura, que es la fisura coroidea, va a ser la estructura que nos va a permitir delimitar nos va a permitir separar y tener el límite claro entre las estructuras mesiales, el hipocampo exclusivamente, y su entrada o la separación con el tálamo en su porción más medial y pues con el área cisternal, que nos va a albergar los vasos, las estructuras vasculares y las estructuras nerviosas, especialmente el tercer y el tercer par, perdón. Bueno, vemos aquí una relación donde vemos eh, específicamente la relación del asa de Meyer, ¿sí? En la parte dando su asa o su giro hacia anterior antes de dirigirse posteriormente. Esto para recalcar nuevamente la importancia en su localización en el techo y en la cara lateral pues, del cuerno temporal. En esta imagen pues se ha eliminado la fimbria y el plexo coroide, logrando la exposición solamente del techo del cuerno temporal, en donde se encuentra pues exclusivamente la radiación óptica, saliendo pues del cuerpo geniculado lateral. Bueno, estas imágenes las hemos visto. Estas imágenes simplemente para resumir lo que ya estudiamos previamente. Y entonces nos vamos a ir a estudiar esta parte que es importante que la resaltemos, que corresponde con las estructuras vasculares, entonces que vamos a encontrar en el lóbulo temporal. Entonces encontramos, en primer lugar, en el notch insular, en el istmo del insular, entonces la arteria carótida entrando hacia el valle de Silvio. Esto va a ser importante cuando evaluemos o cuando encontremos para el estudio de las estructuras que nos van a irrigar la porción mesial temporal. Entonces, vamos a encontrar, perfecto. Entonces, la porción mesial temporal, entonces, va a estar irrigada por dos estructuras vasculares principales. La primera va a estar dado a través de la circulación que nos va a dar la arteria cerebral posterior, principalmente, o la primera rama la vamos a encontrar luego de los segmentos posteriores, del segmento anterior y posterior de P2, ¿sí? Que nos van a dar la irrigación especialmente a la parte anterior uncal y a la porción medial. Entonces, el punto que también traigo acá a colación es el punto coroideo anterior, que va a estar determinado por la entrada o por la entrada de la arteria coroidea anterior, que va a ser una rama de esa circulación posterior, y este punto, si bien se ha descrito en la anatomía como un punto importante para definirnos la porción más posterior de la cabeza del hipocampo, en las estructuras, durante las intervenciones quirúrgicas, va a ser un punto no tan claro de identificar, pero sin embargo, que lo vamos a encontrar después de haber desplazado y de haber
encontrado de haber encontrado la fisura coroidea, nos va a definir ese inicio de la cabeza del hipocampo, pero que muchas veces no va a ser tan claro de identificar. Sin embargo, es un referente anatómico que se ha descrito pues en la literatura de manera clásica. Bueno, esta imagen entonces nos trae a colación nuevamente estas estructuras vasculares, en donde lo que queremos resaltar aquí es las primeras ramas que nos van a irrigar la región uncal, la región uncinada, que van a estar dadas especialmente por el segmento anterior o la porción más anterior de P2. El área medial de la porción mesial va a estar irrigada o va a estar determinada especialmente por la porción posterior de P2 y la porción más posterior pues por las porciones más posteriores de esta circulación. Bueno, esto corresponde a la región uncal. Esta imagen es una imagen que saqué del libro de Jasar Hill, es tal vez una de las imágenes más claras que nos resumen precisamente esa irrigación. Entonces, si bien que nos resumen la irrigación complementaria, si bien conocemos pues esta irrigación a través de los ramos de la arteria cerebral posterior, tenemos que tener claro también que tenemos ramos también que corresponden entre el 30 y el 40% de la irrigación de las estructuras mesiales directamente de la arteria carótida interna y de M1 en algunos casos, como vemos acá, a través de la arteria coroidea anterior y de los brazos parahipocampales que van a surgir del segmento coroideo de la arteria carótida interna. Entonces, este segmento, este segmento pues, coroideo de la carótida interna que nos va a dar esta irrigación, pues va a estar encargada de la irrigación más medial y también posterior del área mesial temporal, exactamente. Y esta imagen, pues una relación anatómica en la que podemos observar eh, desde el quiasma óptico, como vemos acá, el segundo nervio, el nervio óptico, la arteria carótida interna, dando en sus diferentes segmentos. Entonces empezamos acá en esta descripción en el segmento comunicante posterior, llegando pues a unirse con la arteria cerebral posterior para iniciar a partir de ahí el segmento P2 de la cerebral posterior. Acá vemos el segmento comunicante, dando pues la arteria coroidea anterior y el brazo, pues los brazos parahipocampales, que finalmente van a ir a irrigar pues esa porción más medial del área mesial del lóbulo temporal, hablando de la proyección que tiene el hipocampo con respecto al mesencéfalo. Bueno, esta es una imagen que nos ilustra los diferentes sitios anatómicos de la ínsula, que fue un tema pues, de otra discusión. Y finalmente esta imagen que nos muestra de manera también clara el drenaje vascular de la región mesial temporal. Entonces vemos acá estas estructuras venosas que que vamos a encontrar desde la porción más frontal y más anterior. Entonces vemos desde las venas olfatorias y las venas pericallosas cómo van a ir a drenar hacia las venas silvianas profundas, ¿sí? Junto con la confluencia de las venas insulares y las venas frontoorbitales. Estas venas entonces van a ser las encargadas de alcanzar la irrigación del drenaje venoso del área mesial temporal, en este caso a través de esas estructuras venosas como son la vena migdalina en la porción más anterior de la región mesial, las venas subependimarias, la vena coroidea inferior en este caso, como la vemos pues en este esquema, y las venas pues hipocampales longitudinales también representadas acá. Entonces, estas diferentes estructuras venosas entonces van a ir
a desembocar en las venas basilares, finalmente en las venas cerebrales, en las venas cerebrales internas que van a llevar la sangre hacia la gran vena de Galeno antes de llegar pues a los grandes senos velosos posteriores. Esta imagen pues resume de manera clara estas relaciones anatómicas y acá vemos de manera importante también la relación que existe entre el tercer par, saliendo aquí de la fosa interpeduncular, con la región uncinada, que la vamos a estar, pues la vamos a encontrar en esta región. Bueno, entonces ya para hablar un poco, ya que se nos queda poco tiempo, de cómo abordamos esta región, entonces esta es la reintervención que les conté que hicimos el día de ayer. Entonces la posición que nosotros utilizamos generalmente es una posición que nos permita llegar de manera directa hacia esta región mesial temporal, entonces nuestra posición es con el zigoma en la posición más alta y casi paralela pues al piso. Eh, y vamos a tener que descubrir el arco cigomático de manera clara. No es tan indispensable hacer la disección anterior de la sutura pues, frontocigomática de la parte anterior del zigoma, sino que vamos a necesitar como marcador el ramo posterior del arco cigomático como una referente anatómico también que vamos a encontrar si siguiéramos una línea perpendicular y alrededor de 2 centímetros superior, encontraríamos como referente el giro y el surco temporal superior, el giro temporal medio y el surco temporal superior. Entonces, la craneotomía que vamos a realizar, entonces va a ser una craneotomía dirigida o que va a estar localizado especialmente o va a estar enfocado en descubrir esa región que nos queda inferior a la escama del temporal. Obviamente vamos a tener que prolongarnos un poco hacia el frontal, pero nuestra anatomía va a estar dirigida específicamente a que esa región inferior a la escama del temporal quede libre y vamos a encontrar estas estructuras. Entonces aquí vemos una pequeña parte solamente del lóbulo frontal y los giros temporales superior, medio e inferior. En esta localización pues se logró identificar una parte pequeña del giro temporal inferior. En cuanto pues a la extensión, ¿cierto? Ya pues en cirugía de epilepsia conocemos cómo en el caso de los lóbulos no dominantes podemos extendernos desde la punta del temporal hacia atrás entre 5 y 6 centímetros y en el caso de los lóbulos no dominantes hasta 4,5 o 5 centímetros en la parte posterior. Esta es la dirección que vamos a manejar si tenemos un abordaje desde la parte inferior, pues nos vamos a tener que dirigir un poco hacia la parte medial y levemente hacia arriba, y si nuestro abordaje es lateral, pues la dirección que vamos a seguir durante la cirugía va a ser más medial. Diferente pues de si el abordaje corresponde a un abordaje transilviano, en donde la mirada y la disposición de los diferentes instrumentos quirúrgicos van a estar dirigidos hacia inferior. Entonces aquí tenemos los diferentes abordajes o unos ejemplos que les traje para estudiar un poco, para ilustrar esos abordajes. El primero es el abordaje transilviano, en donde usamos la disección del abordaje de cilio para llegar hasta las estructuras mesiales temporales. El abordaje anterolateral, que es uno de los más comunes, o el definido como el abordaje clásico, en el cual hacemos una lobectomía temporal anterior, como vemos acá, del polo del temporal, y a través de esa ventana logramos acceder a las estructuras. Este es es un abordaje un poco acortado llamado de Spencer, que permite simplemente acceder a la porción más anterior, o sea, la región uncal. Y el abordaje basal, a través, en este caso, puede ser del surco colateral o del surco, sí, a través generalmente del surco colateral o del surco también occipito temporal, que nos permite llegar directamente hacia el cuerno temporal, ubicado pues exactamente perpendicular y superior a estos giros, y nos permiten llegar pues al área mesial temporal directamente. Entonces, en conclusión, el estudio anatómico de la anatomía del lóbulo temporal nos va a permitir desarrollar pues, una técnica quirúrgica más precisa y ofrecer a los pacientes una menor morbilidad y una respuesta segura a su queja y a su síntoma.
Los correos quirúrgicos, pues que vayamos a usar, van a depender de la experiencia del cirujano, obviamente, y de la, pues, y de la necesidad, pues, que cada patología tenga. Muchas gracias por su atención. Amandita, muchas gracias. Pues obviamente yo no tengo ningún comentario. Tal vez Héctor, que es experto en este tema, me gustaría ver si quiere algún comentario. Aló, buenos días. Hola Héctor. Sí, en esto pues ya creo que Amanda en forma amplia lo expuso. Lo único que le he hecho yo claridad a todos los residentes que rotan por aquí por el Instituto Neurológico es a los planos anatómicos. Creo que nosotros como neurocirujanos tenemos que ser expertos en el conocimiento anatómico del cerebro, tanto del lóbulo temporal como el cerebro en general. Ese es prácticamente nuestro neuronavegador que nos va a dar la seguridad de que no nos vamos a meter a estructuras donde no nos debemos de meter. Y fuera de eso, nosotros también como neurocirujanos, porque es un campo que no se puede dejar solamente a la parte neurológica o neurofisiológica, también tenemos que tener un conocimiento muy amplio de las diferentes funciones, de las diferentes conexiones que hay con los diferentes tractos que comunican las diferentes regiones del cerebro. Entonces, no es solamente conocer la parte anatómica, sino conocer la parte anatómica y su relación con las funciones neurológicas del paciente, es decir, un conocimiento muy amplio de todas las áreas de Brodmann que debe tener uno, tanto en el hemisferio dominante como en el hemisferio dominante. En el caso del lóbulo temporal, pues es claro que ustedes deben saber que el lóbulo temporal tiene unas funciones bastante específicas desde el punto de vista memoria y comportamiento, y tiene unas funciones bastante relacionadas con las funciones del lenguaje, sobre todo en el giro temporal superior en su parte posterior, y las conexiones que tiene con los diferentes fascículos que también pasan por el lóbulo temporal, y el compromiso o la radiación del asa de Meyer que tiene implicaciones cuando hacemos un abordaje a un paciente con una patología a nivel del lóbulo temporal. Pero a nivel del lóbulo temporal también tenemos que tener en cuenta cuándo es una anatomía normal, entre comillas, para una cirugía de epilepsia, y cuándo es una anatomía anormal, distorsionada por un tumor intraaxial que hace que todas las estructuras anatómicas se nos pierdan. En el primer caso es importante lo que se expresó en la conferencia por la doctora Amanda, tener los puntos de referencia. Esos puntos de referencia son importantes porque, como se ha hablado en las conferencias de epilepsia, tenemos que en la misma exposición ósea es importante tener claro el inicio del arco cigomático en la parte ya intradural, tener en cuenta dónde están y disecar y evidenciar los diferentes puntos anatómicos, los giros y los diferentes surcos. La mitad de la cirugía es llegar hasta el cuerno temporal para tener uno ya el conocimiento amplio y claro de qué es lo que se va a resecar. Ya cuando la distorsión de una lesión y queremos hacer una cirugía, por ejemplo, podemos decir de tipo oncológico, donde son resecciones amplias, el único parámetro que yo les he expresado siempre a los residentes es mantener ese plano aracnoideo. Es el plano de seguridad para llegar a un punto y no meternos a estructuras más allá de la parte mesial, es decir, nos refiero a las diferentes cisternas y sobre todo al tallo cerebral o a las partes más laterales de la cápsula interna. Eso es la parte más importante. En esto yo considero que, vuelvo y repito, el conocimiento anatómico debe ir pegado del conocimiento fisiológico de cada estructura para tener la seguridad de que al paciente le estamos ofreciendo un tratamiento lo más adecuado posible. La conferencia, Amanda, felicitaciones, muy amplia,
muy profunda. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Yo te tengo una pregunta, Héctor. Cuando ustedes hacen cirugía de epilepsia, ¿esa zona displásica se identifica con el microscopio o es igual a un tejido normal? En absoluto, eso no se diferencia, pues. Uno puede decir, ve, este hipocampo como está de duro, es lo que dice uno, pero uno identificar macroscópicamente una displasia es un imposible. Es tener los límites mentales de acuerdo a la anatomía, en qué parte y los diferentes límites anteriores, posteriores, superior, inferior y medial, de dónde está la lesión para uno resecarla. Eso es otra parte importante cuando tenemos lesiones pequeñas que producen cuadro convulsivo. Son diferentes manejos cuando esas lesiones pequeñas, por ejemplo, una displasia, si el circuito epiléptico ya afectó el hipocampo, aunque el hipocampo no se vea normal, eso sería para otra conferencia determinar si esos pacientes se les debe resecar también fuera la lesión pequeña displásica o otra lesión diferente y las estructuras mesiales. Eso requiere del estudio para uno ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes, pero eso no se diferencia microscópicamente. Gracias, Héctor. Adelante, doctor Zorro. Buenos días. No, muy buena la conferencia. En relación al lóbulo temporal, las dos técnicas, la lobectomía clásica o la hipocampectomía más amigdalectomía, yo he sido un cirujano de epilepsia clásico y prefiero por resultados hacer la lobectomía clásica, ¿sí? La hipocampectomía amigdalectomía pues no la realizo de rutina, y específicamente en los tumores mesiales es una cirugía que le tengo mucho respeto, porque no, o sea, no es un detalle menor la lesión de la arteria coroidea, ¿sí? Hemos estado cientos de veces por esa zona con cirugía de epilepsia, con tumores mesiales, pero la complicación mayor que yo veo a nivel de la cirugía en esta zona es las lesiones de arteria coroidea, que son lesiones, yo he tenido 4 pacientes y 2 pacientes jóvenes, uno niño, un adolescente les fue bien, pero 2 pacientes adultos los he seguido por más de 10 años y han sido pacientes que han quedado lesionados especialmente de la mano. Entonces, lo que le enseño a mis residentes y todo esto es la parte mesial. Procuro no usar bipolar porque muchas veces uno ni siquiera ve la coroidea y el paciente sale con esa lesión. Por lo demás, pues, ¿por qué hacer lobectomía y no hipocampectomía? Porque las series, aunque son similares, inclusive la serie de Montreal donde hicieron hipocampectomía versus lobectomía, son similares. Siento que hay muchas áreas de anómalas, de displasia a nivel del lóbulo temporal. Y lo que preguntaba el doctor sobre si uno ve las displasias, uno las ve, o sea, uno a nivel hipocampal, lo que uno ve es atrofia, ¿sí? Uno ve atrofia del hipocampo. He visto en mi vida una displasia hipocampal pura, pero lo que uno ve es atrofia. Y tal vez uno sí pudiera ver a nivel de corteza cerebral algún tejido que le recuerde la displasia. Es básicamente lo que yo he visto del lóbulo temporal. Había escuelas en Estados Unidos, especialmente, y en Francia, que hacían cirugía de epilepsia del lóbulo temporal, hipocampectomía, amigdalectomía, con radiocirugía, pero los resultados no fueron tan buenos. Entonces, hoy creo que no hay ningún centro que esté haciendo este tipo de cirugía. Básicamente era eso. Muchas gracias.